Lo habíamos anticipado en el inicio del programa, la reforma laboral, la exclusión del personal embarcado de la nueva reforma es un tema que preocupa, que ha generado controversias y que ha puesto en pie de guerra, de conflictividad a los gremios marítimos, y por eso estamos en comunicación con el doctor Martín Lloca. Martín es abogado laboralista, asesor laboral del CIMAPE. Martín, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto, Gonzalo? ¿Cómo están? Todo muy bien. No ha pasado mucho tiempo. Como dijimos del año que pasado al fin de año, íbamos a tener para trabajar este año también, Para parecía, ser ¿no? dulce, Martín. Sí, la verdad que sí. Pero Martín, aparte como... Sí. no, decime. No, decía que, bueno, no sé la edad de Gonzalo, pero Roberto sé que somos clase 71 y nos vamos a 71. retrotraer graciosamente a nuestra infancia con las leyes que nos han quedado. Yo soy clase 77, un poquito más joven nomás. Bueno, vos serías la modernización laboral, más o menos. Martín, esperaban, algunos eslabones de la patronal los sorprendió la exclusión del personal embarcado. A ustedes me imagino que también. Sí, ¿Qué nos implica? sorprendió porque Sí. todos los anteproyectos que circulaban, ninguno incluía la exclusión lisa y llana del personal embarcado de las regulaciones de la Ley de Contrato de Trabajo. A ver, desde su realización de la ley que es del año 74, en 52 años, jamás estuvo excluido el personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo. Han estado excluidos los que por lógica tienen sus propios estatutos, la construcción, el personal de casas particulares, el empleo público. Siempre han tenido sus estatutos, el trabajo agrario, y han estado siempre excluidos de la LST, pero de ninguna manera el personal embarcado. Esto fue una sorpresa, porque inclusive el anteproyecto que ingresa al Senado no lo contenía. Sí. Entonces, ¿y qué implica, Martín, pensar, ¿no? que el personal embarcado estuviese incluido dentro de del contrato, de la Ley de Contrato de Trabajo? A ver, históricamente esto tiene, como decía recién, tiene muchos años de evolución, ¿sí? Sí. El llamado contrato de ajuste, que es lo que regula la ley, la relación laboral del personal embarcado, sí, viene de antaño, del viejo Código de Comercio, fue absorbido por la Ley de Navegación, que es del gobierno de Lanús, si no recuerdo mal, la Ley 20.094, complementada con dos leyes que ya estaban vigentes del gobierno de Onganía, 17.371, 17.823. Y después, bueno, la Ley de Contrato de Trabajo vino a cubrir algunos espacios que estaban en blanco, ¿sí? Porque el contrato de ajuste, el viejo contrato de ajuste, era un contrato que no tenía prácticamente, no tenía indemnizaciones, o sea, el tema de la enfermedad era muy acotado. Inclusive ya estas dos leyes que del gobierno de Onganía establecían algunas pautas, y hay un viejo convenio colectivo, el 370 del 71, que de alguna manera vino a cubrir ese año las carencias y estableció una indemnización por despido para el personal que adquiriera estabilidad de alguna manera en la empresa, y le dio estabilidad a esa gente que, ustedes van a recordar, lo deben haber escuchado, sumaba en el año con contratos de ajuste entre 120 o 150 días, ya sean que sean personal fluvial portuario o personal de ultramar. Es decir, hay un compendio de cosas. Todo eso vino a cubrirlo la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué va a pasar ahora? Sin la Ley de Contrato de Trabajo de respaldo, dice el nuevo inciso G, el artículo 2, cuando se vote, cuando se apruebe la reforma. El viernes. Exactamente. Que esta va a quedar fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y va a ser regido por la Ley de Navegación y los convenios colectivos que estén vigentes, lo cual esto tiene todo un trasfondo, ¿no? Es decir, porque en la ley de navegación, Martín, la pesca creo que no está incluida tampoco. Tiene muy poquito, porque tiene las normas que te decía del contrato de ajuste. La ley de navegación habla de prácticamente el contrato de ajuste es ya sea lo que pactes por viaje o por un tiempo determinado, lo que dura, no tiene indemnización. La enfermedad es apenas 30 días después, hasta 30 días después de haber arribado a puerto. Es muy acotado los derechos del trabajador.
Por eso digo, esto hay que complementarlo con algunos aportes que hace este convenio 370 del 71, que si ustedes ven, muchos de los convenios colectivos que están vigentes hoy remiten el cálculo indemnizatorio a ese viejo convenio. ¿Qué pasa? Por una serie de remisiones, esto por ahí es un poquito complejo, pero aquel convenio decía que la indemnización era de 500 pesos de la época por año de trabajo. Claro. Eso después lo remitía a la ley 11729, una vieja ley, que fue suplida por la ley de contrato de trabajo. Entonces, por remisiones, la indemnización por despido del personal embarcado pasa a ser el 245. Hoy lo tendrías vigente en forma indirecta. Yo hablo de lo que conozco, que son los convenios colectivos del CIMAPE, el 586 para los fresqueros y el 580 para los congeladores. Ambos remiten su método de cálculo indemnizatorio a este viejo convenio 370 del 71. Pero ¿qué pasa? Ahora los convenios pierden ultraactividad. Hay que volver a negociar. Y hay que ver esta negociación cómo va a salir, porque el respaldo va a durar un año en la medida que las cámaras lo ratifiquen o no, y qué negociación puede salir de eso. Es decir, todo está en desequilibrio. Aparte, las contradicciones que tiene esto, ¿no? Porque, digamos, la ley de modernización, y esto sin entrar en banderías políticas, simplemente ¿cuál es el discurso? Esta ley de modernización es necesaria para generar nuevos puestos de trabajo. Bueno, ustedes saben perfectamente que la pesca tiene un número clausus de permisos, es decir, no va a haber más permisos porque haya norma de modernización. Sí. Así que esto no va a generar más trabajo porque no hay más permisos. Punto uno. Otro punto, he escuchado en el discurso de distintos empresarios, se modernizan los buques y estamos en discusión de cuál es la dotación de explotación. Dicen los empresarios, necesito menos porque el barco es más moderno, con lo cual también va a haber menor contratación, porque ahora esta reforma también, de alguna manera, la ley de navegación y la ley 17.371, ¿qué dicen? Que la dotación de explotación la establece el armador con el capitán. Con el propietario, con el capitán. Y si entraran en debate, lo establece la prefectura por sobre cualquier tipo de convenio. Dice. Entonces, fíjense que de ninguna manera esta reforma y esta exclusión abrupta del personal embarcado de la ley de contrato de trabajo garantiza, al contrario, no garantiza, sino que sabemos que va a devenir en menos contratación. De hecho, Roberto, lo hemos hablado el año pasado, a poco de que zarparon los tangoneros después de resuelto el conflicto, zarparon todos con menos tripulación que la que traían habitualmente. Sí, me acuerdo. Entre 5 y 6 tripulantes menos. Entonces, esto va a ser una constante. Esta ley, esta reforma, por más que genera exclusión, el primer impacto que puedo decir es no va a generar de ninguna manera más empleo. Sí, va a generar menos. El camino es el otro. Y aparte, no va a haber más permiso de pesca. Y si no hay una política de inversión que amplíe los buques, entonces esto no va a generar. El otro punto es que estoy hablando de que la exclusión automáticamente estamos conversando de leyes del año 70, 67. Es decir, la regresión es absoluta, son más de 50 años para atrás. Entonces, esto va a contramano del principio de progresividad. Es decir, este complejo es claramente regresivo, porque todo el complejo, por ejemplo, ya no va a entrar en crisis lo que es la indemnización por despido, va a entrar en crisis lo que son los salarios por enfermedad. ¿Y a qué se apunta? Se apunta a que quede el contrato de ajuste, y el contrato de ajuste sabemos que es un contrato por un tiempo determinado o por viajes determinados, y se apunta a que la actividad quede, limitada a que haya trabajadores como una actividad zafrera, es decir, tengo este contrato temporal, no tengo trabajadores permanentes, tengo contratos de ajuste, y de alguna manera la empresa hace su ajuste salarial evitando pagar salarios entre navegación y navegación, porque dependería a la larga solamente de los contratos de ajuste. ¿Cómo quedan los relevos a partir de ahora? Trabajadores marítimos que le explicamos a los oyentes que no son del rubro, reemplazan a los marineros efectivos. Cuando estos marineros deciden tomarse los francos o tomar vacaciones, suben otros marineros que no tienen una relación de dependencia, pero que cumplen la misma función a bordo. Claro, van a terminar siendo típicos
contables Hmm. y O obviamente monotributistas. si estamos reduciendo tripulación, cada vez va a haber menos trabajo para el relevo, porque ya de por sí el que era permanente o el que conserve permanencia durante un tiempo, porque obviamente todo esto apunta a futuro, que hay gente que se va a ir jubilando y con qué lo renuevo. O todos estos buques que están hoy en dique y ya no tienen tripulación porque se bajó la tripulación, se le indemnizó, ya se retiró. ¿Con qué van a contratar? Con el nuevo sistema. Ujú. Eh, ¿Y cómo se van a pagar entonces, las indemnizaciones cuando entre en vigencia la bueno, ley? hoy por ejemplo, el afiliado, el trabajador afiliado del CIMAPE hoy todavía va a tener vigente, por el tiempo que establezca la reforma, va a tener vigente su convenio colectivo. En ¿Cuán- ambos casos, ya sea para los congeladores como para los fresqueros, todavía está vigente y remite la indemnización por despido Pero al ¿cuánto tiempo convenio tienen de vigencia? 370. ¿Un año? Un año. Ese convenio va a tener un año de vigencia. Si no se renueva o no se logra ¿Y cuándo negociar se un tienen que nuevo renovar convenio, los convenios? y, y esto va a perder, digamos, la ultraactividad va a caer al año que se promulgue la ley, Ahí o el está, tiempo que nos den correcto. para renegociar los convenios, ¿no? Que no es la negociación de la paritaria habitual, sino que hay que ir a Claro, renegociar un convenio otra completo. discusión. Sí, sí, sí. Otra discusión, que dicho sea de paso, hay que ver que el Ministerio de Capital Humano cumpla con esos plazos, porque, por ejemplo, hemos charlado también varias veces, me preguntas cómo va el convenio de Costera, y hace 5 años que va, y Sí. todavía no está homologado. Entonces, si las demoras van a decir de 5 años, acá estamos. Seguimos esperando, y porque una cosa es que yo negocie, logramos negociar un convenio y que esa homologación se cumpla en tiempo y forma. No te olvides que la reforma, porque es todo un engranaje bien articulado, ¿no? La reforma agrega en la ley de convenio colectivo, agrega que además de haber cumplido con todos los requisitos para que un convenio sea homologado, dice además que está supeditado al interés general, esto es el interés económico. Es decir, está subordinando que las normas que vos alcances con un convenio colectivo, el gobierno puede decirte no te lo homologo porque considero que afecta al interés general y no tiene que dar más fundamento. Este interés general es una subordinación del interés social o del Sí, interés sí. laboral por debajo del interés económico, ¿no? Estamos hablando con Martín Lloca, abogado laboralista, representante legal del CIMAPE. Martín, venimos analizando, obviamente, cómo impacta al trabajador, cómo repercute en el sector sindical. Y con los empresarios, ¿qué sentís? ¿Que se están frotando las manos, que están brindando a partir de esta sorpresiva situación que se da con la reforma? No, yo no hablé con los empresarios, ¿Mm? pero hemos conversado con Pablo, que sí habló con ellos antes. Es decir, eh, en el diálogo diario, Pablo Trueba, digo, ¿no? Sí, sí. Lo sorprendió a muchos. Hay un sector que no, hay un sector que lo buscaba. Ustedes pueden leer a ver dónde vienen los discursos. Es decir, hay un sector que claramente estaba haciendo Lobby. lobby por la reducción de las tripulaciones de explotación de Sí, las a mí me unidades, ¿no? identificaron puntualmente Oscar Jerez. Yo no sé si sigue siendo abogado de CEPA, ex abogado de CEPA, de CAIPA. Oscar es abogado de CEPA. Oscar es abogado de CEPA. No sabía que él había estado, lo ¿No leí leíste en la tu columna nota del de domingo? Merito. Me extraña. Oscar es alguien que sabe mucho de todo esto, así que Sí, Pablo es me una dijo opinión que válida. él había impulsado la reforma del 94, cuando muchos marineros pasaron a ser autónomos Claro, en época de Menem. Que esta historia claro, ya la vivieron. casualmente hay un fallo de la Corte Suprema que es Trueba Pablo contra DGI, donde la Corte Suprema ratifica que los trabajadores embarcados no son autónomos, Que, sino es que un, son que entendió el juez trabajadores dependientes, Hirochiski. ¿no? Claro. Pero llega a la Corte Suprema ese Claro. expediente, por ahí después te puedo pasar el recorte del ¿Y fallo. cómo crees que va a seguir Eh, esto? ¿Ese es el camino, Martín? ¿Van No sé a...? si ese es el camino final, pero sí, por lo menos es a terminar con las relaciones, o por lo menos si llevamos a ultranza la aplicación de la ley de navegación, nos vamos a encontrar con relaciones con una estabilidad efímera, Claro, es temporaria, decir, reducida al contrato de de ajuste, ajuste y a su duración. por marea. Y esto es, o sea, por marea o por mes o por cantidad de mareas, pero no una continuidad laboral, ¿no? Claro.
determinada. No lo que conocemos hoy como el típico contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Y después las remuneraciones, cada uno negocia, ¿cómo? Claro. Si no lográs en el convenio colectivo una base en la paritaria, por supuesto que el contrato de ajuste no es ni más ni menos. Pensemos en aquel trabajador que no está afiliado. Él negocia, entre comillas, digo entre comillas porque es medio complejo entender la negociación entre un trabajador y un empresario de fuste, ¿no? Pero digo, negocia su contrato, le ofrecen decir, bueno, tanto porcentaje en la producción, tanto salario. Sí, tanto el valor del cajón. Ya está. Claro, el valor del cajón, lo que sea, y se ponen de acuerdo, bueno, este sería el caso. Porque, bueno, esto se busca, ¿no? Es decir, desintegrar los convenios y los sindicatos de actividad a acuerdos regionales, acuerdos de empresas, siempre acuerdos más chicos, y atomizando la estructura sindical histórica, ¿no? Martín, en definitiva, con lo que puede llegar a suceder el viernes, ¿el sector pesquero o los trabajadores pesqueros son los más damnificados en esta reforma laboral, por lo que vos has podido analizar? Sí, claramente. Claramente porque, primero y principal, rompe un modelo legal por lo menos desde la LST 52. Claro. Entonces volvemos a revisionar una situación 52 años al pasado para atrás. Y tenemos que ir a la línea de navegación. Bueno, hay que reestructurar eso. Y bueno, hemos visto estos días, como decían ustedes en la introducción, los gremios se han manifestado, creo yo con razón, de que van a acudir a la justicia en primer término. Y bueno, los gremios tienen también sus herramientas de hecho en cuanto a las posibilidades de hacer medidas de acción directa, etc. Está bien que también la reforma limita en gran medida la posibilidad de la huelga hasta hacerla casi invisible, ¿no? Porque declara la actividad trascendente, debiendo el gremio garantizar un 50% de continuidad en el trabajo. Entonces, prácticamente eso no es un paro. Quedan claro, Martín, que en caso de aprobarse, la relación laboral que hasta hoy conocemos en la industria pesquera desaparece por completo. Sí, el modelo que se propone es totalmente distinto al actual, eso es real. Por supuesto, insisto, mientras cada gremio logre mantener su convenio, tendrá en ese convenio su cobertura en cuanto a las relaciones laborales que lo alcanzan. Es decir, cada convenio, ustedes saben, dice, bueno, cada convenio establece normas. Dice, la jornada es esta, el trabajador que se enferme es esta, o las licencias que le corresponden son estas, la indemnización por despido es esta, y por ahí hace remisiones. Eso va a estar vigente. Ese va a ser el contrato de trabajo que tendrá cada sector, cada actividad de los embarcados, mientras dure. Claro. Pero bueno, un tiempo también, es cierto que el reloj de arena lo dimos vuelta, y hay un tiempo donde la arena está cayendo y hay que lograr un nuevo convenio que alcance por lo menos a todos esos rubros. El impacto negativo... Que las cámaras están en pie de guerra también, ¿no? Sí. El impacto negativo es por igual, sea marinería, capitanes, los que trabajan en tierra, todos se verán afectados. Sí, claro. Sí, claro. Martín, te agradecemos mucho. El tema INIDEP, ¿cómo sigue? ¿Encontraron la vuelta para mejorar los salarios de los marineros en los buques de investigación del instituto? Hay una conformidad, hay un de acuerdo con el Ministerio de Economía después de sucesivas reuniones, pero esto, como esto es el Estado, pasa a las manos del Ministerio de Sturzenegger. No. Y ahí está trabado. No, ahí está trabado. Lo habían esquivado a Sturzenegger, todos los caminos conducen a Sturzenegger. Todos los caminos, seguimos trabados en esto. Ustedes piensen que ya es insostenible, ¿no? Es decir, un marinero... 400.000 pesos de básico. Categoría. Sí, ponele en la categoría 8 sí está en ese número, 450, en una categoría 6 está en casi 600.000 pesos, 500.000 y pico. Navegando 22 días al mes, arriman 1,5 millones de pesos. Sí, es decir, una vergüenza. Traten de no ir a jugar a la pelota, porque con Sturzenegger van al muere. Exactamente, así que ahí estamos trabados con eso. Estamos trabados con la pesquez de la costera.
y ahora se abre un nuevo frente que, bueno, A fin de, habrá que el viernes analizarlo, termina la vigencia del acta firmada con la flota fresquera el año pasado. Sí, estamos trabajando en eso también. Hay conversaciones para prolongar. Bien, porque bueno. El otro día Santos me dijo que el acuerdo Fernet se prolongaba, por lo menos en la flota tangonera congeladora. ¿Se mantiene en la flota fresquera también? Todavía no lo sabemos, estamos en conversaciones con eso, porque de mantener el Fernet, el 70-30, esto modificaría o generaría algunas variables que podrían destrabar el debate. Sí está claro que también el Fernet tiene consecuencias para el trabajador que está próximo a jubilarse. O sea, estas cosas también hay que manejarlas con cautela. Porque... Sí, le baja mucho los aportes. Exactamente. Y son justamente al que está próximo, son los tiempos que le están cotizando con mayor rigor para su salario de jubilación, ¿no? Entonces, pero bueno, es cierto que la reducción que proponen las cámaras para la flota tangonera, como el año pasado, si hay Fernet, el impacto es distinto que si no lo hay. Está, perfecto. Te agradecemos mucho este tiempo. Justo no, es hincha de Boca y estaba preocupado porque Boca empieza a jugar a las 21. 21:15, ni siquiera a las 9. Me gusta sufrir, pero creo que. No, es un partido para mirar tranquilo. Hoy me crucé con un amigo de River y dije, de fútbol lo hablemos, porque la verdad que no, sino que no vuelvan ni de Salta, que se queden allá a hacer telares, Martín, soy también hincha de Boca, con los primos en cualquier momento nos abrazamos en el espanto, así que... Sí, hoy nos abrazamos, te digo la verdad, hoy te da el abrazo y lloramos juntos. Te mandamos un abrazo, que siga bien, Martín. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Ahí pasó el doctor Martín Lloca, abogado laboralista, contando las vicisitudes que deben enfrentar el personal embarcado al quedar excluido de la nueva reforma laboral. Me gusta esto de modernista, y terminamos adheridos a legislaciones de 1970, decreto de 71. Si seguimos así, al final la reforma de la ley de pesca que quería impulsar el gobierno no estaba tan mal. Los trabajadores van a tener que pagar la comida.